Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se ve, no es cierto, o hay alguna dificultad con la presentación de hoy? Se ve, doctor. Bien, entonces vamos a entrar esta semana a un nuevo módulo, que es el módulo de signos vitales. Al final de la clase vamos a repasar lo que les había mencionado la semana anterior, ¿no? Acerca de algunas aclaraciones respecto a las técnicas semiológicas. Pero bueno, ¿por qué es importante digamos, la evaluación de los signos vitales? A ver, ¿quién podría participar en relación a esto? ¿Por qué creen que es importante? Tanto así que en habilidades lo hemos tomado en cuenta como un módulo entero, ¿no es cierto? Y mucha gente, muchos profesionales, estudiantes y demás, como que no le dan la importancia necesaria a los signos vitales. Pero ¿por qué creen ustedes que es importante una correcta evaluación y exploración de los signos vitales? A ver, ¿quién podría decirme por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Eh, Evaluar el funcionamiento físico del cuerpo, doctor. Sí, muy bien, muy bien. Por un lado nos permite ver cómo está es- funcionando el organismo. A ver, ¿qué más? sí, los signos vitales es muy importante porque varían las funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Correcto, correcto, muy bien, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, coinciden ambos en que son importantes porque nos permiten determinar cuál es el estado fisiológico del organismo. Por eso es que los signos vitales son importantísimos, porque nos permiten darnos un pantallazo general de cómo está el paciente y muchas veces nos dan signos muy importantes de patología común, ¿no es cierto? Nos pueden incluso manifestar signos de alarma dentro de patologías frecuentes en nuestro medio. Por lo tanto, la determinación y la exploración de los signos vitales es sumamente importante, jóvenes. Es cierto que en muchas situaciones nosotros como médicos, por ejemplo, ya no hacemos, digamos, el registro de los signos vitales, directamente nos llega el historial clínico del paciente y ahí ya está registrado todo, ¿no? Sin embargo, no sabemos cómo han estado registrando los signos vitales, en qué condiciones, de qué forma se ha hecho el registro, qué cuidados han tenido al momento de hacer el registro, porque hay muchas variables que intervienen, digamos, en la manifestación de estos signos vitales, ¿no es cierto? Entonces, ahí radica la importancia. A veces simplemente de hacer registro de estos signos vitales podríamos llegar ya directamente al diagnóstico como lo vamos a ver ahora. Entonces, primero, ¿qué son los signos vitales? Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros los signos vitales? Aquí hay una definición, ¿no? Son fenómenos o manifestaciones objetivas, por eso estamos hablando de signos, ¿no es cierto? De vida que se pueden percibir, cuantificar, medir, interpretar, sobre todo, ¿no es cierto? Interpretar en un organismo vivo. Pero hay una característica para que sea signo vital. De lo contrario, cualquier manifestación objetiva vendría a ser signo vital. Y esa característica básica es que deben estar presentes de forma constante. Eso es lo que caracteriza un signo vital de cualquier otro signo, que debe estar presente de forma constante, permanente. Eso es un signo vital. Porque se ha visto o se ve muchas veces en algunas historias clínicas que se elaboran, incluyen dentro de los signos vitales el peso, la talla, pero no son, digamos, manifestaciones. Es cierto que se pueden medir, cuantificar, etcétera, son objetivas, pero no están de una forma constante. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta para la definición de signo vital que es todo fenómeno o manifestación objetiva que debe estar presente de forma constante y permanente para ser signo vital. De lo contrario, no es un signo vital. Y entonces, ¿cuáles son esos signos que se consideran como signos vitales? Tenemos el pulso arterial, porque también hay un pulso venoso, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso hablamos del pulso arterial periférico. Está la presión arterial, tenemos ahí la temperatura corporal y la respiración. Son considerados signos vitales, ¿no? No frecuencia respiratoria, que es un error muy frecuente que se comete. La frecuencia respiratoria es una parte, un elemento de lo que es en general el signo vital que se llama respiración. Entonces, esos son los, digamos, los signos vitales que comúnmente los vamos a ir evaluando. Pero además hay otros signos que se consideran vitales.
Por ejemplo, ¿cuál? A ver, ¿cuál más ustedes consideran que puede ser llamado signo vital porque está de una forma constante? A ver, ¿cuál? ¿O no? Ahora, Saturación de oxígeno, La conciencia. correcto, muy bien. La saturación, vamos a ir primero por eso, ¿no? La saturación de sangre, de oxígeno en sangre periférica a través de la pulsioximetría. Correcto, es considerado un signo vital porque está de forma constante. En alguna literatura también manifiesta el llenado capilar como constante vital. Y sí, hasta cierto punto es considerado como signo vital. Sin embargo, en ciertas situaciones puede estar ausente y el paciente estar vivo, digamos, ¿no? Ahora, su compañero nos decía el estado de conciencia. Está bien, pero el estado de conciencia, el paciente puede estar, digamos, en un estado estuporoso o en coma, sin embargo, está vivo el paciente. Por lo tanto, no es considerado como un signo vital el estado de conciencia, porque puede ser que no esté de forma constante. Hay algún momento en que las personas o el paciente puede presentar una alteración del estado de conciencia, como vimos en el examen físico general, ¿no? Lo vamos a profundizar en neurológico, pero puede haber, digamos, alteración del estado de conciencia. Sin embargo, el paciente está vivo, por lo tanto, no podría considerarse un signo vital. Lo mismo que el peso, la talla, que más bien son medidas antropométricas, ¿no? Entonces, signos vitales los vamos a considerar el pulso arterial periférico, la presión arterial, la temperatura corporal, la respiración y la saturación de sangre, saturación de oxígeno en sangre arterial periférica, ¿no? Esos son considerados como signos vitales. Entonces, lo importante de esto es que debe estar de forma constante para ser considerado signo vital. Y de hecho, lo vamos a poder percibir, cuantificar e interpretar sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la intervención del médico cuando está evaluando signos vitales? Más que todo de la percepción, cuantificación, exploración, es la interpretación. Eso es lo que nos diferencia, digamos, del personal técnico, ¿no? Que pueden también registrar signos vitales, pero a diferencia de ellos, el médico tiene que interpretar y tiene que, digamos, darle un sentido a estos hallazgos sobre los signos vitales, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender ahora en el transcurso de esta semana, que nos toca ver, digamos, la exploración correcta y adecuada de los signos vitales. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, ya lo han hecho, ¿no? Se hace esto en el curso básico, también en los cursos previos, en fisiología, por ejemplo, se ve ya lo que es la presión arterial y demás, pero estoy seguro que hay algunas cosas que les han quedado, digamos, poco al aire, ¿no? Y también hay ciertos errores que se pueden mantener, entonces vamos a ir corrigiendo aquello. Así, simplemente para evaluación o para conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les pregunto, a ver, ¿hasta cuánto se insufla el manguito del tensiómetro para poder evaluar la presión arterial? Y me responden muchas cosas, ¿no? Algunos me dicen, depende de la edad del paciente. Si es joven, insuflamos hasta 200, pues si es mayorcito, hasta 150 nomás. Falso, ¿no es cierto? Es un error. Por ejemplo, para poder insuflar el manguito tenemos un parámetro establecido, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, estoy seguro que muchos ya conocen esto de los signos vitales, pero hay ciertos detalles que debemos tomar en cuenta para que el registro y el hallazgo de estos y la interpretación, por supuesto, sean los correctos y los adecuados, ¿no es cierto? Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con el primer signo vital. Quizá hoy día solo vamos a ver esto. Nos vamos a dar tiempito con calma, ¿no? Empecemos con lo que es el pulso arterial periférico. Algo importante, digamos, para que nosotros podamos asumir o asimilar mejor el aprendizaje y podamos llenarnos más de esta habilidad cognitiva, es que siempre nos planteamos ciertas preguntas, ¿no? Ahí radica, por ejemplo, el aprendizaje significativo. ¿Por qué es importante esto? ¿Para qué me sirve? Entonces, le estamos dando un significado a lo que estamos aprendiendo en cuanto a conocimiento. Entonces, hoy al finalizar la clase les voy a hacer llegar el protocolo y todo el material de este módulo, y ahí ya lo van a ir revisando de a poquito, ¿no? Pero una forma, digamos, para poder asumir o digerir toda esta información es que seamos ordenados y sistemáticos. Eso es uno de los elementos más importantes en habilidades, ¿no? Sistematizar el aprendizaje para que así cuando estemos frente al paciente no estemos perdidos ante tanta información. A ver, me dice el médico, por favor, tómale el pulso arterial. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer frente a eso? O sea, ¿cuáles son esos pasos que voy a hacer o que voy a seguir
para poder hacer un correcto, digamos, exploración de lo que es el pulso arterial. Entonces, en función a aquello, están elaborados esos protocolos de lo que les hablo, ¿no? Ahí están los pasos a detalle que se deben tomar en cuenta para que podamos ir evaluando cada uno de los signos vitales. Entonces, lo primero que vamos a, digamos, definir respecto al pulso es eso, precisamente, saber cuál es la definición de pulso arterial, qué es para nosotros el pulso arterial periférico. Y como dice acá, no es nada más que la onda de expansión que experimenta la pared arterial producto de las contracciones del ventrículo izquierdo. Eso es pulso arterial. Es una onda de expansión. Por tanto, si hablamos de una onda, a ver, imagínense una onda, significa que tiene una rama ascendente, un pico y una rama descendente y una meseta. Entonces nos vamos a grabar esa imagen del pulso arterial, ¿no? Para poder comprender todo el resto de la información. Es una onda que expande la pared arterial gracias o producto de las contracciones del ventrículo izquierdo en cada sístole ventricular, ¿no? Entonces, eso es respecto a la definición. Vamos a empezar siempre por eso, ¿no? Primero definamos qué es el pulso arterial. Segundo, ¿cómo podemos valorar el pulso arterial? ¿Qué técnicas? La semana anterior vimos técnicas semiológicas. Y entonces, cuando hablamos de pulso arterial, podemos aplicar las 4 técnicas semiológicas. Bueno, 3 de las 4, ¿no? Podemos inspeccionar, sí, se debe y se puede y se debe inspeccionar el pulso arterial, porque el pulso arterial es visible y también es palpable, por eso dice acá se debe palpar. Y quizá esta es la técnica que con mayor detalle nos va a dar toda la información acerca de lo que es el pulso arterial, la palpación. Pero también podemos auscultar, porque si la pared arterial experimenta una onda de expansión, significa que hay un flujo a través de él, producto de la contracción del ventrículo izquierdo. Ese flujo puede generar sonidos patológicos cuando se torna turbulento, entonces sí se puede auscultar el pulso arterial. Y también podemos, digamos, evaluarlo a través de métodos gráficos, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un servicio de emergencia o terapia intensiva o terapia intermedia, pues han debido ver que hay varios equipos, monitores que están conectados al paciente por una diversidad de cables y nos van registrando así varios, digamos, signos vitales, ¿no? Son monitores multiparamétricos, se llama. Y ahí podemos ver cómo se grafica el pulso arterial, ¿no? A través de una onda, tal como lo menciona acá. Y eso nos orienta, digamos, y nos permite interpretar qué está pasando con el paciente. Por lo tanto, también podemos registrarlo a través de métodos gráficos. Sin embargo, en lo que es la semiología, propiamente dicha, lo que vamos a aplicar es estas tres técnicas, ¿no? La inspección, sobre todo la palpación y también la auscultación. ¿Se puede percutir el pulso arterial? No, definitivamente no se aplica esa técnica a lo que es la evaluación del pulso arterial, ¿no? Entonces, inspección, palpación y auscultación y métodos gráficos en situaciones especiales. Entonces, ya sabemos qué es el pulso arterial. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde vamos a hacer registros del pulso arterial? ¿Dónde vamos a evaluar? Porque sabemos que en el organismo hay múltiples arterias, pero no todas pueden ser accesibles para la evaluación del pulso arterial, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿dónde vamos a hacer el registro de ese pulso arterial? Fíjense, la palpación, la auscultación, y estos son los métodos gráficos, ¿no? Ahí está el monitor, y es que es un monitor antiguito. Actualmente son motores mucho más avanzados, ¿no? Entonces, incluso se puede enviar, transmitir información a través de Wi-Fi, Bluetooth, imprimen, etcétera, etcétera. Son mucho más avanzados, ¿no? Entonces, lo primero que habíamos dicho es, ¿qué es el pulso arterial? Es la forma correcta en la que vamos a evaluar, ¿no? Ya sabemos qué es el pulso. Ahora, ¿dónde vamos a evaluar el pulso arterial? ¿Dónde? Les había comentado, hay muchas arterias a nivel del organismo, pero no todas son, digamos, accesibles para la evaluación. Entonces, ahí tenemos que identificar los sitios donde podemos evaluar el pulso arterial. ¿Qué arterias son accesibles para nosotros, no? Yendo de arriba hacia abajo, en dirección caudal, pues podemos mencionar la arteria temporal. Es una arteria así de un mediano calibre que se localiza precisamente a nivel de la región temporal, que sí nos puede, digamos, en ciertas situaciones ayudar o nos puede servir para el registro del pulso arterial. No es la mejor arteria, pero sí podemos evaluarla, porque ya es accesible. Tiene un calibre ya determinado que nos permite, digamos, evaluar las características del pulso, como vamos a ver. Otra de las arterias que está descrita es la facial, más difícil, ¿no? Porque es una arteria de menor calibre, pero también podríamos en alguna situación importante o necesaria poder utilizar esta arteria. La arteria carótida que se encuentra en la región cervical, esa sí es una arteria importantísima porque tiene un grueso calibre y está localizado en el triángulo carotidio, como vamos a ver enseguida. La arteria subclavia también es otra de las arterias que nos permite hacer la evaluación del pulso arterial.
más que para la evaluación de las características mismas del pulso, esta arteria nos sirve más que todo para procedimientos invasivos, los cateterismos, ¿no? Que son muy, muy ampliamente utilizados en algunas patologías, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, etcétera, etcétera. Podríamos hacer uso de esta arteria para procesos invasivos. Luego tenemos la arteria axilar, que es un poquito menos accesible por la localización, está justo a nivel del hueco axilar. Y otra arteria importante que debemos reconocer es la arteria braquial. Esta sí es importantísima, ¿no? Porque por un lado es fácilmente accesible para su exploración y por otro lado también nos sirve para evaluar otro signo vital, como vamos a ver más adelante, que es la presión arterial. Pero la arteria braquial se localiza en lo que es la corredera bicipital, que está a nivel de la cara interna del brazo, por encima del pliegue del codo, a más o menos 3 traves de dedo. Ahí es donde lo vamos a localizar con toda facilidad, lo que es la arteria braquial, ¿no? Luego tenemos la arteria radial, que es una de las arterias más comúnmente empleadas, conocidas mundialmente, universalmente. Y sí, es una arteria bastante accesible, se localiza sobre una superficie ósea muy manifiesta, por lo tanto es muy fácil poder evaluar la arteria radial. Luego tenemos también la arteria cubital, ¿no? Que es un poco menos accesible, pero también está descrita. Siguiendo un poco más abajo vamos a encontrar la arteria aorta abdominal, que aquí no está mencionada, pero tenemos que mencionarla, ¿no? La arteria aorta abdominal también es una arteria bastante accesible porque es de grueso calibre y en cierto tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes caquéticos, enflaquecidos, es muy, muy, muy fácilmente evaluable esta arteria. Y en un poco más abajo encontramos otra arteria importante, la arteria femoral, que se localiza a nivel del triángulo de Scarpa, como vamos a ver enseguida, ¿no? La arteria femoral. Esta arteria, al igual que la arteria radial que habíamos mencionado, son las dos arterias que se emplean para un procedimiento invasivo muy común, y es la toma de muestra para gasometría arterial, toma de muestra de sangre arterial para estudio de gases en sangre, ¿no? Ahora, con el problema del COVID, que afecta tanto a nivel pulmonar, pues la gasometría es uno de los estudios que en primera instancia se solicita, ¿no? Llega el paciente con sintomatología respiratoria, alta sospecha de COVID o cualquier otra patología cardiopulmonar, inmediatamente lo que se hace es tomar la muestra de sangre arterial periférica a nivel de la arteria radial o bien la arteria femoral. Son las dos arterias que se emplean, ¿no? ¿Por qué? Porque son fácilmente accesibles y porque están a nivel muy superficial, ¿no? Que podemos acceder con mucha facilidad. La arteria femoral también es una arteria que se emplea para procedimientos invasivos, cateterismo, en pacientes con patología coronaria, ¿no? Se utiliza muchísimo. También para catéteres de diálisis. En el hospital, por ejemplo, utiliza mucho esta arteria para inserción de catéteres para hemodiálisis, ¿no? Entonces, fíjense, es una arteria muy importante que debemos saber evaluarla, conocerla, reconocerla y también cómo acceder a ella, que vamos a ver enseguida. Y en un poquito más abajo encontramos la arteria poplitea, que está en el hueco popliteo, detrás de la rodilla, menos accesible porque es un lugar, digamos, un poco profundo, no es tan superficial, pero también es bastante. ¿Cuándo podríamos utilizar esta arteria? Cuando hay sospecha de una trombosis arterial que está afectando el miembro inferior, ¿no? Para determinar más o menos a qué altura está la obstrucción. Entonces la arteria poplitea también es importante. Luego tenemos la arteria pedia dorsal y la tibial posterior. La pedia dorsal se encuentra a nivel de la bifurcación del tendón flexor del primer y segundo ortejo, a nivel del dorso, y la tibial posterior está por detrás del malleolo interno, ¿no? Ahí es donde vamos a ubicar. Ahora, aquí tenemos que aclarar dos cosas importantes. Primero, todas estas que hemos mencionado son las arterias que podemos acceder para la evaluación del pulso. Sin embargo, tenemos que hacer una diferenciación. Primero, que hay una gran diferencia entre lo que es la arteria, por ejemplo, radial, cubital, poplitea o tibial posterior, con lo que es la arteria carótida o la arteria femoral. ¿Y cuál es esa gran diferencia? Que estas arterias, la radial, la cubital, la arteria dorsal, la tibial posterior, se consideran como arterias realmente periféricas. Y si ustedes se fijan bien, hay un fenómeno anatómico acá, ¿no es cierto? Entre la arteria radial cubital se genera una anastomosis, lo que se considera lo que forma el arco palmar y también a nivel de la arteria dorsal y tibial posterior, el arco plantar. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta cuando, digamos, hablemos de la técnica que vamos a utilizar para la evaluación del pulso, ¿no? No es lo mismo evaluar una arteria radial, por ejemplo, que evaluar la arteria femoral. ¿Por qué? Porque la arteria radial está a nivel periférico
a diferencia de la femoral que es más central, y que por la presencia del arco palmar a nivel de la mano radial o el arco plantar a nivel tibial dorsal o tibial dorsal tibial posterior, pues puede influir, digamos, en las manifestaciones del pulso arterial. Entonces, a tomar en cuenta eso, que enseguida también lo vamos a revisar, ¿no? Bien, entonces fíjense, aquí está la arteria radial, ahí está, esto no es pues una coincidencia, ¿no? ¿Por qué mencionan esto del arco palmar? Porque hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer registro de la arteria, como enseguida vamos a ver, ¿no? La arteria radial, la arteria carótida que se encuentra en el triángulo carotidio. Ahora, ¿qué cuidado debemos tener aquí con esta arteria? La arteria carótida está localizada en el triángulo carotidio, en la región cervical anterior, está delimitada por el borde anterior del esternocleidomastoideo, la rama inferior de lo que es el maxilar inferior y la línea cervical anterior. Es el triángulo carotidio, ¿no? Entonces, ¿qué cuidado debemos tener con esta arteria? Recordemos que en la arteria carótida se encuentran los varos receptores a nivel del cuerpo carotidio, ¿no? Entonces, del seno carotidio. Entonces, mucho cuidado cuando evaluamos esta arteria. Primero, nunca debemos evaluarla de forma bilateral al mismo tiempo. Jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque si estimulamos ambas arterias y por la, digamos, cercanía de lo que es el seno carotidio, podemos estimular los varos receptores y generar en el paciente despertar una bradicardia sostenida. Y si sobre eso el paciente tiene una cardiopatía de base, digamos una enfermedad de Chagas con bloqueos auriculoventriculares, pues estamos perdidos, ¿no? Nos ha pasado, les cuento esto. Entonces, mucho cuidado con la evaluación de la arteria carótida. Nunca debemos hacerlo de forma bilateral, primero. Segundo, cuando evaluamos la arteria carótida, por eso es importante conocer la anatomía, ¿no es cierto? Se encuentra justo, o lo vamos a hablar justamente por debajo del ángulo de la mandíbula, como vemos acá, y por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo, justo acá. Entonces no tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Así haciendo una especie de masaje, porque justamente al buscar, si no conocemos exactamente dónde está, al buscar la arteria, lo que estamos haciendo es hacer un masaje del seno carotidio y estimulando los varos receptores. Por lo tanto, no debemos realizar esa búsqueda, digamos, como si no supiéramos exactamente dónde está. Cuando evaluamos la arteria carótida, nosotros debemos ir directamente a lo que es el borde anterior del esternocleidomastoideo por debajo del ángulo de la mandíbula, y punto. No vamos a equivocarnos y de hecho vamos a encontrar la arteria a ese nivel, ¿no? Entonces, primero, no hacer la evaluación de las dos arterias al mismo tiempo, no hacer un masaje buscando la arteria. Y también esto es importante tomar en cuenta porque en pacientes, digamos, ancianitos, mayores de 70 años, recordemos que se forman placas ateromatosas en los vasos, ¿no es cierto?, arteriales. Al hacer este tipo de masaje, lo que podemos generar es desprendimiento de estas placas ateromatosas. ¿Y qué vamos a producir en el paciente? El famoso ictus, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Porque si se desprende una pequeña placa ateromatosa, pues va a generar agregación plaquetaria en ese émbolo va a migrar y pues va a generar un trombo que va a producir una obstrucción en el flujo a nivel cerebral. Y el paciente nos aparece con un ACV, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. En los pacientes mayorcitos no hay que hacer masaje. No hay que hacer masaje porque podemos generar o bien despertar una bradicardia sostenida o bien generar un desprendimiento de alguna placa ateromatosa. Por lo tanto, mucho cuidado con eso, con esa recomendación a la hora de evaluar esta arteria, ¿no? Aquí está la arteria braquial, fíjense, vamos a encontrar el canal bicipital a nivel de la cara interna del brazo, por encima del pliegue del codo, ahí vamos a encontrar, ¿no? Es una arteria fácilmente accesible y que también nos sirve para evaluar lo que es la presión arterial, como vamos a ver más adelante. Esta es la arteria femoral, la famosa arteria femoral, que siempre debemos evaluarla. Se encuentra a nivel del triángulo de Scarpa, ¿no? Que está delimitado por lo que es el ligamento inguinal en la parte superior, por el abductor largo y por el borde interno del sartorio. Ese es el triángulo, perdón, el triángulo inguinal, ¿no es cierto? Triángulo de Scarpa. Y fíjense, la posición anatómica de la vena, arteria y nervio es la que vemos acá. Por dentro, internamente está la vena, medialmente está la arteria y en la parte externa está el nervio. Entonces, si nos mandan, por ejemplo, o necesitamos tomar una muestra de sangre arterial para una gasometría, pues simplemente lo que debo hacer es identificar el ligamento inguinal, en la región inguinal, y medir el tercio medio exactamente. Palpamos, sentimos la arteria y es ahí donde debemos hacer la punción, ¿no es cierto? Con todas las medidas que indica la técnica, porque hay una técnica también para hacer la punción radial o femoral. Entonces, fíjense, tenemos que conocer esta disposición anatómica para que podamos hacer
los procedimientos digestivos y también para identificar la arteria. Si queremos evaluar la arteria femoral, ¿dónde tenemos que ir? Pues a la parte media de lo que es el ligamento inguinal. Por debajo de este vamos a encontrar la arteria, ¿no? El pulso popliteo, ahí está, fíjense, detrás de la rodilla, a nivel de la región poplitea, es una arteria un poquito más profunda, que sí es accesible, sí nos sirve, y podríamos en algunas situaciones como, digamos, trombosis, arterias y demás, poder identificarla. Y finalmente, otras dos arterias periféricas, la peria dorsal, fíjense, está a nivel de la bifurcación del ligamento flexor del primer y segundo ortejo, ahí justamente, y la arteria tibial posterior, que la vamos a localizar por detrás del malleolo interno, ahí está. ¿No? Entonces, esas son las arterias, digamos, que podríamos acceder. Es importante que conozcamos, porque en determinados momentos hay que hacerlo. Por ejemplo, estas arterias periféricas, como es de los miembros inferiores, muchas veces se olvidan, ¿no? Y resulta que ahí es el problema. Vienen los pacientes por dolor en la extremidad, y te dicen, no, es un dolor que de pronto me ha pasado, doctor, ayer nomás, y ahora no aguanto, me duele. Y ni tomamos el pulso, ¿no? ¿Y qué tal si es una trombosis arterial? Que nos ha pasado muchísimo, ¿no? Me recuerdo muy bien de un caso de un paciente diabético, un coronel de policía jubilado, que viene un día, yo ahí en la emergencia, ¿no? Todo así, atareado con un montón de pacientes. Viene, lo voy a entrar, le digo, pase, lo va a ver, y el interno empieza a verlo, ¿no? Y se quejaba el señor. Yo estaba con otros pacientes. Viene y el interno me dice, doctor, su brazo le duele, creo que es una neuralgia diabética. Me dice, bueno, sí, podría ser, un paciente diabético de muchos años, podría tener una neuropatía diabética, ¿no? Y me dice, pero le duele mucho, ¿no? Y el señor se quejaba, una neuropatía no duele tanto, ¿no? Entonces le digo, ¿has revisado el pulso? Le digo. Me dice, no, doctor, ve y revisa. Cuando vuelve me dice, doctor, está frío, está es rato, hemos corrido, pues, evidentemente. La extremidad superior estaba completamente fría, no había llenado capilar periférico y había ausencia de pulso periférico. No había el pulso radial, no había el femoral, digo, el braquial, ¿no? Entonces quería decir que la obstrucción estaba a nivel superior. Esa es una emergencia, ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, ahí nos muestra el hecho de registrar el pulso, nos muestra un signo de alarma, la ausencia del pulso, ¿no es cierto? El paciente está hablando todo y no hay pulso, pues algo está pasando. Entonces, evidentemente había una trombosis, inmediatamente entrado a quirófano para trombectomía y ya bueno, salió, ¿no es cierto? Entonces pudo salir. Pero imagínense si no, uno no evalúa de esa forma así minuciosa, pues no, podemos dejar pasar por alto muchas de esas lesiones, ¿no? Entonces, la importancia de conocer estas arterias es que debemos evaluar, ¿no? Debemos evaluarla, aunque no hay una indicación específica, es necesario, ¿no? Ver, palpar, por lo menos ver que esté presente ahí el pulso a nivel periférico. Entonces es la importancia. Bien, entonces ya sabemos qué es el pulso, ya sabemos dónde vamos a registrar el pulso. Ahora veamos cómo vamos a registrar, ¿no? A ver, aquí están las preguntitas que debemos hacernos. Esto lo vamos a hacer en todo, ¿no? Aquí está. ¿Qué es el pulso? ¿Dónde? Ya sabemos. ¿Cómo? Luego, ¿qué características vamos a evaluar de ese pulso? ¿Qué interpretamos y luego informamos? Entonces, esta es, digamos, la secuencia que debemos seguir para no perdernos ante tanta información. Esto nos ayuda a sistematizar lo que estamos aprendiendo. Y en nuestros protocolos, precisamente está así, orientada de esa forma, ¿no? ¿Qué es el pulso? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué características? ¿Cómo interpretamos y cómo informamos? Entonces, vamos ahí. Ya sabemos qué es el pulso, ya sabemos dónde. Ahora veamos cómo. Cuando hablamos del cómo, nos referimos básicamente a la técnica, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, el pulso arterial podemos hablarlo a través de la inspección, sí, porque el pulso se ve y se palpa. A diferencia del pulso venoso, por ejemplo, el pulso venoso también se ve, pero ya no se palpa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, el pulso arterial se ve y se palpa, se puede inspeccionar, palpar, se puede auscultar y se puede graficar. Pero en este caso vamos a hablar de la técnica que nos interesa, que es la palpación. Para la evaluación del pulso aplicamos la técnica palpatoria. Y aquí aplicamos la variante digital, la palpación digital, haciendo uso de nuestros dedos, del pulso de nuestros dedos. Pero acá es donde entra la importancia de diferenciar una arteria periférica, como la radial, a una que es más central, como la femoral. Porque cuando hablamos de la evaluación del pulso arterial a nivel periférico mismo, como es la arteria radial, debemos hacer uso de 3 dedos, ¿no? De la mano más hábil. Si soy diestro, a la derecha; si soy zurdo, a la izquierda. Vamos a hacer uso del dedo índice, el dedo medio y el dedo anular, tal como vemos aquí en la figura. Cada dedo tiene su función específica. El dedo índice es el que va a amortiguar esa onda de expansión que viene desde el corazón, que distiende la pared arterial.
Por lo tanto, el dedo índice debe ir siempre en dirección proximal, o sea, hacia el corazón, como vemos acá en el dibujito, ¿no? Fíjense. Y este dedo índice no debe hacer una extrema presión, simplemente debe estar adosado a nivel del vaso, ¿no? Los tres deditos los vamos a tener juntitos, índice, medio y anular, y vamos a hacer uso de nuestros pulpeos. Entonces, el dedo índice amortigua la onda de expansión que viene desde el corazón, por lo tanto, tiene que estar adosado a lo que es el vaso. No debe hacer gran presión, porque simplemente va a amortiguar. En cambio, el dedo medio, este es el dedo importante, ¿no? El dedo medio es el que va a identificar las características propias del pulso. Este es el que va a recoger la información de todo lo que vamos a ver enseguida, las características del pulso, el dedo medio. Por lo tanto, este dedo debe hacer más presión en relación al dedo índice. Y si estamos ante una arteria periférica como la radial, como en este caso, que aquí, bueno, en la foto no lo hace, pero tenemos que hacerlo, ahí ingresa el dedo anular más. En este caso, este dedo anular cumple la función de evitar esa onda retrógrada que se puede formar a nivel del arco palmar o arco plantar. Porque habíamos dicho, anatómicamente aquí se forma un arco. Por lo tanto, puede haber una onda de retroceso que nos haga interpretar mal los hallazgos del pulso. El dedo anular es el que se encarga de evitar esa onda retrógrada. Por eso dice anular, anula la onda que viene del arco palmar o plantar. Por lo tanto, cuando yo evalúo una onda periférica, como la radial, cubital, tibial posterior o pedia dorsal, debo hacer uso de los tres dedos necesariamente, porque cada uno tiene su función específica, fíjense. Y este dedo anular, cuando estoy ante estas arterias, también debe ir adosado simplemente, ¿no? No debe hacer presión. El único que hace presión mayor es el dedo medio. El dedo índice simplemente está adosado porque amortigua la onda. Y el dedo anular también está adosado porque amortigua o evita que exista o que se presente esa onda retrógrada que puede estar por el arco palmar, ¿no? Y el dedo medio es el que va a identificar las características del pulso que debe hacer mayor presión. Por lo tanto, cuando estamos ante una arteria periférica como esta, que es la radial, debemos hacer uso de estos tres deditos para evitar ese posible error que puede presentarse, ¿no? Pero si estamos ante una arteria central como la aorta abdominal, la carótida o la femoral, pues no hay ningún problema. Ahí simplemente hacemos uso del dedo índice, que va en dirección hacia el corazón, y el dedo medio que va a identificar las características del pulso. No es necesario utilizar el dedo anular, porque no va a haber ninguna onda retrógrada que, digamos, nos altere las características del pulso. Entonces, a tomar en cuenta esa recomendación cuando aplicamos la técnica, ¿no? Fíjense, parecen cosas que no tienen importancia, pero son detalles sumamente importantes a la hora de realizar la técnica porque nos va a permitir identificar con mayor detalle. Ahora, si gustan, a ver, ahí que están ahí, junten sus tres deditos y apliquen sobre la arteria radial. ¿Dónde está localizada la arteria radial? Está a nivel de la cosada radial también, por debajo de la emergencia del pulgar, y por dentro de lo que es la apófisis estiloides del radio. Ahí lo vamos a localizar, ¿no? Ahí está. A ver, palpen su arteria radial. Con el dedo índice hacia el corazón. Ese dedo tiene que estar levemente adosado, el dedo medio más apretado, hacer más presión, y el dedo anular levemente adosado. Y se siente con mucha facilidad esa onda de expansión de la arteria. Eso que están sintiendo, a ver, ahorita pálpense, eso es lo normal, jóvenes. Porque ustedes son jóvenes, de hecho, están todos normales, ¿no? Así es como se debe sentir esa onda. Fíjense cómo levanta nuestro pulpejo del dedo medio, ¿no? Eso es lo que se debe sentir. Esa es una onda normal. En función a eso, vamos a identificar ahora las cosas patológicas una vez que sepamos cuáles son las características normales de este pulso. Bien, entonces ya sabemos qué es, ya sabemos dónde, ya sabemos el cómo, los cuidados que tenemos que tener. Y ahora veamos qué vamos a evaluar del pulso. Y ahí están las características del pulso, ¿no? Ahí están. Entonces, cuando hablamos de características, son 7 las características del pulso arterial que debemos identificar y evaluar, ¿no? Incluso se han inventado una serie de mnemotécnicos, ¿no? Deben conocer ustedes muy bien. Hay mnemotécnicos fritas, afritax y no sé qué cosas más, ¿no? Para no olvidarse. Pero esto es bastante sencillo, son 7 puntos especiales que vamos a evaluar. Pero ¿cuál es la primera característica que debemos evaluar cuando estamos registrando el pulso? ¿Cuál es la primera? A ver. El ritmo, correcto. Esta es la primera característica. ¿Y a qué se refiere el ritmo? El ritmo se define como el intervalo que existe entre una onda y otra onda cuando estamos palpando el pulso. O sea, ¿qué tiempo tarda en generarse la siguiente onda después de la que estamos percibiendo, no?
intervalo de tiempo entre onda y onda. Entonces, cuando hablamos de ritmo, nos podemos referir a dos cosas básicamente. Dos cosas. O es regular o es irregular. Llamamos un ritmo regular cuando el intervalo es constante, es el mismo. Entre onda y onda hay el mismo espacio de tiempo. Eso es un ritmo regular, ¿no? Ritmo constante. Y hablamos de un ritmo irregular cuando pues ese espacio de tiempo entre onda y onda es completamente diferente, ¿no? Entonces ahí hablamos de la primera característica del ritmo. Cuando el ritmo es regular, se denomina ritmo sinusal, porque se entiende que se está generando el impulso eléctrico a nivel del nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico del corazón, y se está enviando el estímulo a través de todo el sistema eléctrico cardíaco y está generando la contracción correspondiente del ventrículo, ¿no? Ese ritmo sinusal es un ritmo constante y regular, ¿no? Como reloj. Pic, 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 pic. Ese es un ritmo regular. Entonces, ¿qué pasa si cuando yo palpo el pulso y siento tic, 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 tic? Ahí estamos ante una completa arritmia cardíaca. Y eso es patológico. Entonces, fíjense, la primera característica del pulso es el ritmo. Los primeros 5 segundos que voy a palpar la arteria, sea la que yo escogiera, cualquiera de las arterias que estén disponibles, los primeros 5 segundos que palpo, voy a evaluar esta primera característica, el ritmo. Y ahí determino si es un ritmo regular o es un ritmo irregular. Si estoy frente a un ritmo regular, hablo de ritmo sinusal, que es lo normal. Y si estoy frente a un ritmo irregular, me refiero a una arritmia cardíaca, porque esto se genera por la contracción del ventrículo. Y si está irregular, es que el corazón está contrayéndose de forma caótica, ¿no es cierto? Entonces, ritmo regular, ritmo sinusal, lo normal. Ritmo irregular, arritmia cardíaca. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente a nivel mundial? La fibrilación auricular. Esa es la arritmia más frecuente, jóvenes. Y es la que nos va a generar la principal causa de la arritmia del pulso arterial, ¿no? Por ende, arritmia cardíaca. Entonces, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente a nivel mundial. En este caso, se pierde, digamos, el comando del nodo sinusal que genera el impulso eléctrico, ¿no? Del corazón. Se pierde. El nodo sinusal se pierde, ya no está. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a tomar, digamos, acción los diferentes focos a nivel auricular, ¿no? Entonces se contraen cada uno por su lado y no generan una contracción uniforme, única. Por lo tanto, el aurícula lo que hace es empezar a temblar, fibrilar, y no genera una contracción. Por lo tanto, el corazón empieza a tomar un ritmo diferente, ¿no? Puede ser un ritmo ventricular, idioventricular, o ritmo nodal, etcétera, dependiendo de cuál es el ritmo que ocupe aquella función. Y ahí se genera la arritmia cardíaca. Por lo tanto, estamos frente al ritmo, la primera característica. Arritmia, la más frecuente, fibrilación auricular. ¿Y cómo yo identifico este tipo de alteración? Porque tengo un pulso arterial completamente caótico, irregular, ¿no? Primeros 5 segundos. Entonces, la importancia de que primero determinemos esto es porque esta característica nos va a permitir determinar la segunda. ¿Cuál es la segunda? La frecuencia del pulso, ¿no es cierto? Porque si estoy frente a un ritmo regular, sinusal, normal, como relojito, pues la frecuencia yo lo puedo determinar. ¿Cómo se define la frecuencia en primera instancia? Como el número de pulsaciones en un minuto. Eso es frecuencia. Entonces, si el ritmo es regular, tranquilamente yo puedo determinar cuántos pulsos hay en 15 segundos y multiplicarlo por 4. Eso sí es permisible. Se puede y se debe hacer eso, ¿no? Cuando estoy frente a un ritmo regular. Pero ¿qué pasa si el ritmo es irregular? Ahí la cosa cambia, ¿no? Porque en ese caso, la frecuencia debemos determinarla en un minuto completo. Ya no sirve eso de 15 por 4 o 30 por 2, no. Un minuto completo, jóvenes. Y eso sí, tomen muy en cuenta, porque hay muchos errores en relación a esta parte, ¿no? Entonces, si estoy frente a un ritmo irregular, la frecuencia debo registrarlo en un minuto completo. Un minuto debo estar ahí palpando el pulso. Si es regular, puedo contarlo en 15 y multiplicarlo por 4. Pero si es irregular, un minuto. Entonces, esa es la frecuencia. Ahora, ¿cuál es lo normal? Ya sabemos decir qué es lo normal. En cuanto a frecuencia, ¿cuál es la frecuencia del pulso normal? Es la misma que del pulso arterial, ¿no? Simplemente que el pulso cardíaco, perdón, o sea, la contracción cardíaca. Pero en este caso, cuando hablamos de frecuencia del pulso arterial, lo normal, el rango va de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Ese es el rango normal, de 60 a 100. Más de 100 se denomina
taquisfigmia, no es taquicardia, porque nos estamos refiriendo aquí al pulso arterial periférico, no a la actividad cardíaca central, ¿no? Entonces, si la frecuencia del pulso es más de 100, se denomina taquisfigmia, ¿no? Y si es menos de 60, se denomina bradisfigmia. Entonces es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Estoy frente a un ritmo regular, primeros 5 segundos, ahora tomo la frecuencia, si es regular 15 y lo multiplico por 4. Si el resultado me sale 72, pues está normal, porque va de 60 a 100. Pero si yo registro un pulso de 50, aquí hay bradisfigmia. O si estoy por un pulso de 130, taquisfigmia. Y hay varias causas, tanto fisiológicas como patológicas, que nos pueden dar tanto taquis como bradisfigmia, ¿no? Es importante que, digamos, reconozcamos eso, ¿no? Por ejemplo, causas fisiológicas de taquisfigmia, ¿cuáles serían? El susto, por ejemplo, ¿no? La ansiedad, qué sé yo, el ejercicio también nos va a ayudar. Subimos corriendo las gradas y llegamos al aula y estamos ahí con nuestra taquicardia, ¿no? Y por ende, taquisfigmia. Y también hay causas fisiológicas que nos dan bradisfigmia, el sueño, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está durmiendo, está reposando, pues hay bradisfigmia. Cuando, digamos, es un paciente atlético, también generalmente tienen tendencia a la bradisfigmia, ¿no? Por predisposición a vagotonismo. Por lo tanto, hay que identificar si es fisiológico o patológico. Ahora, patológicamente, ahí sí, ya vamos a encontrar un sinfín de patologías que nos van a dar taquisfigmia. Por ejemplo, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿no? Nos van a dar frecuencias de hasta 180, 200 pulsaciones por minuto. Ese, por ejemplo, es un signo de alarma. Si nos llega un paciente y le palpamos el pulso y ni siquiera podemos registrarlo porque está más de 150, pues es una taquicardia, por ende una taquisfigmia, y es peligroso porque imagínense tener un corazón que esté latiendo a esa velocidad. En cualquier momento se agota, ¿no? A ver, hagan abdominales 500, ya ni a los 5 llegamos. Por lo tanto, se agota el músculo y ya viene el paro cardíaco. Entonces, tenemos que identificar eso. Causas de taquisfigmia patológica, las arritmias, las taquiarritmias, la taquicardia paroxística supraventricular, muy frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? También tenemos ahí los síndromes, por ejemplo, el Wall-Parkinson-White o el síndrome de Long-Gannon-Levin, que son taquicardias paroxísticas que se deben por una vía accesoria de reentrada que se genera, ¿no es cierto? Entonces el paciente viene con sus ataques ahí. Tenemos muchos pacientes en el hospital que llegan así. Tenemos un profesor que hasta ahora no quiere ni operarse ni nada, porque actualmente eso se puede corregir, ¿no? Hacen, digamos, la electrofisiología y por radiofrecuencia se puede abolir, digamos, esa vía accesoria anómala que genera la taquicardia. Entonces vienen así, con sus frecuencias de 180, 200, ¿no? Ya directamente póngame nomás el antiarrítmico. Entonces, cada tipo de arritmia se trata de una forma diferente, ¿no? Entonces hay que saber identificar primero el tipo de arritmia. Pero dentro de las causas de taquisfigmia, tenemos las taquicardias paroxísticas supraventriculares, tenemos el síndrome de Wall-Parkinson-White, el Long-Gannon-Levin y otras muchas más que se podrían mencionar, ¿no? La misma fibrilación auricular, muchas veces viene asociada a taquisfigmia también cuando hay una respuesta ventricular acelerada, ¿no? Entonces hay que identificar aquello. Causas patológicas de bradisfigmia, también hay bradiarritmias que pueden generar aquello, ¿no? En nuestro medio, una de las causas más frecuentes son los bloqueos auriculoventriculares. Significa que el estímulo desde el nodo sinusal no llega adecuadamente al nodo auriculoventricular, hay un bloqueo, ¿no es cierto? Y una patología muy frecuente en nuestro medio es el Chagas. Cuando vemos un paciente, nos llega y le controlamos el pulso y resulta que está con 40, 38, ya tenemos que alarmarnos, eso es igual un signo de alarma, ¿no? Porque ese paciente, de hecho, cualquier rato va a tener lipotimia, desmayos, paradas, etc. Entonces, tenemos que actuar inmediatamente. Y una causa muy frecuente en nuestro medio es la enfermedad de Chagas, ¿no? Igual bloqueos de rama, bloqueos fasciculares, etc. Nos puede dar también la enfermedad de Chagas. Recuerden que la enfermedad de Chagas puede afectar el sistema de conducción eléctrica o puede afectar el músculo cardíaco, ¿no? Nos puede dar miocardiopatías dilatadas y demás. Entonces, esas son causas patológicas de bradiarritmias, por ende, bradisfigmias también, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto el ritmo y la frecuencia. La tercera característica que vamos a evaluar mientras estemos palpando ahí el pulso es la amplitud. ¿A qué se refiere la amplitud? Aquí está, ¿no? La amplitud. La amplitud se refiere al tamaño de la onda. Eso es la amplitud, tamaño de la onda.
Por lo tanto, a ver, ahora nuevamente pálpense el pulso radial, con la técnica que habíamos ya aprendido. Ese tamaño de onda que estamos sintiendo en este momento, ese es el tamaño normal de la onda del pulso. Esa es la amplitud normal, cómo levanta nuestro pulpejo del dedo medio, ¿no? Esa es la amplitud normal. Pero resulta que patológicamente podemos encontrar pulsos muy amplios, quiere decir que son muy grandes, levantan extremadamente nuestro pulpejo de dedo. O lo contrario, que hay pulsos que ni siquiera se los puede sentir con una amplitud disminuida, o sea, pulsos grandes y pulsos pequeños. Entonces, ¿de qué tipo de alteración hablamos cuando nos referimos a la amplitud? Puede haber pulsos de mayor tamaño, que se llama el pulso magnus, así se llama, ¿no? Pulso magnus. O de menor amplitud, que es el pulso parvus. Muchas veces, hasta veces casi imperceptibles, ¿no? El pulso magnus y el pulso parvus. Entonces, hay también ciertas patologías que pueden generar este tipo de alteraciones en relación a la amplitud. Primero, ¿qué patología nos puede dar un pulso amplio? O sea, que tenga una onda de gran tamaño. Una patología muy frecuente es la hipertensión arterial. Puede darnos un pulso con gran amplitud, pulso magnus. También algunas valvulopatías, como la insuficiencia de la válvula aórtica. Porque si la válvula aórtica es insuficiente, significa que deja el paso libre al flujo sanguíneo, por lo tanto va a haber mayor flujo sanguíneo y por ende se va a tener un pulso de mayor amplitud. Ese es el famoso pulso magnus, ¿no? Y que vamos a ver ahorita una fotito diferenciando. Estamos palpando el pulso ahí, y si sentimos que es un pulso grande, de gran amplitud, pues lo que debemos hacer es, sin soltar el pulso, levantar la extremidad del paciente por encima del nivel del corazón. Si se mantiene así, con amplitud aumentada, en esa posición, hablamos de un pulso magnus. Quizá, probablemente, por una insuficiencia de la válvula aórtica, ¿no? Y ahora, ¿en qué situaciones podemos encontrar un pulso parvus, o sea, de una menor amplitud? Cuando hay menor flujo, estenosis de la válvula aórtica, por ejemplo. Pero también podríamos tener este pulso en pacientes que están con un cuadro de un shock hipovolémico, por una hemorragia, ¿no es cierto? El pulso ni se siente, prácticamente está imperceptible, ¿no? Y ahí, como respuesta, digamos, del organismo, lo que hace el corazón es empezar a acelerar su funcionamiento para tratar de cubrir las necesidades a nivel periférico. Por lo tanto, el pulso se hace rápido y se hace débil. Y eso se llama un pulso de amplitud disminuida y acelerado, se denomina el pulso filiforme. Ese es el famoso pulso filiforme, ¿no? Que se da básicamente en pacientes con shock hipovolémico. Pacientes también deshidratados que han estado con un cuadro de diarrea profusa, vómitos, ¿no? Vamos a encontrar también un pulso filiforme, que es un pulso disminuido en amplitud, pero aumentado en frecuencia, casi imperceptible, ¿no es cierto? Ese es el pulso filiforme. También la estenosis aórtica nos puede dar un pulso parvus, pero en ese caso ya no va a haber, taquisfimia, ¿no? No, la frecuencia va a estar normal, pero sí la amplitud va a estar disminuida. Entonces, fíjense, ese es en relación a la amplitud, ¿no? ¿Cuál es la cuarta característica que vamos a evaluar del pulso? Se llama la igualdad. ¿Y a qué se refiere la igualdad? A ver, vamos a hacer que hay algunos dibujitos. Fíjense, aquí está. Este es el pulso, es la onda del pulso, una rama ascendente, un pico, una rama descendente y una meseta. En relación al ritmo, se refiere al intervalo entre onda y onda. Este espacio, aquí está, el espacio entre onda y onda. Si es constante, si es el mismo, hablamos de ritmo regular. Si es irregular, si es variable, entonces hablamos de una arritmia cardíaca, fibrilación auricular. La frecuencia, el número de pulsaciones por minuto, de 60 a 100. Y luego tenemos la amplitud, el tamaño de la onda, lo que acabamos de hablar, ¿no? Así es una onda normal. Pero, ¿qué tal si tenemos, ahí está, fíjense, la taquisfigmia, bradisfigmia? Esta es, ¿no?, una onda, fíjense, una onda de mayor amplitud, grande. Por eso este pulso se llama Magnus, o también se denomina Seller, de Corrigan, o el martillo de agua, cuando estamos frente a una insuficiencia de la válvula aórtica. En ese caso, lo que hacemos es levantar, bueno, aquí no se ve muy bien lo que está palpando, ¿no? Pero nos sirve la fotito porque está levantando la extremidad por encima del nivel del corazón. Y si se mantiene el pulso así, Magnus, con gran amplitud en esta posición, pues muy posiblemente estemos frente a un pulso Seller, producto de una insuficiencia de la válvula aórtica. Aquí está, esta es la línea completa, fíjense, un caos total, ¿no? Aquí varía todo, no solamente el intervalo, sino también el tamaño de la onda, fíjense.
Esa es una arritmia completa. Cuando sentimos esto, palpamos y percibimos esto, estamos frente a la fibrilación auricular. Este es el famoso pulso filiforme que les mencioné, ¿no? Fíjense, es de amplitud disminuida, muy chiquitito, casi imperceptible, y acelerado, taquisfígmico. Esto es característico de los pacientes choqueados, shock hipovolémico, ¿no es cierto? Hemorragias masivas, deshidrataciones severas, etcétera, etcétera. A ver, aquí, ¿qué más tenemos? Pulso parvus y tardus. Lo mismo, aquí está la amplitud disminuida, pero la frecuencia está normal, incluso un poquito lento. Esto se presenta en pacientes con estenosis de la válvula aórtica, ¿no? Bien, ahora veamos a la otra característica que es la igualdad. Aquí está. ¿A qué se refiere la igualdad? Se refiere a que el tamaño de las ondas debe ser el mismo. O sea, todas las ondas tienen que tener la misma amplitud. Eso es igualdad. Que todas las ondas tengan la misma amplitud. Pero resulta que muchas veces nosotros podemos percibir que sentimos una onda de amplitud normal, digamos, y le sigue otra onda de menor amplitud, luego normal, menor amplitud, menor, tal como esto que vemos acá. ¿No es cierto? Entonces sentimos una onda del pulso de amplitud normal y le sigue otra onda más chiquitita de menor amplitud y luego normal, menor amplitud. A esto se denomina el pulso alternante. Alternante. Porque está alternando una onda normal con otra que no es normal porque es más chiquita, ¿no es cierto? Y entonces, ¿esto en qué casos vamos a encontrar? Esto es muy característico de la insuficiencia cardíaca en etapas terminales. O sea, estamos hablando de pacientes que ya tienen la enfermedad muy avanzada, ¿no? Crónicos. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos que se da esto? Resulta que un paciente con insuficiencia cardíaca, pues el músculo cardíaco está ya tan flácido que hay muchas contracciones que no generan la fuerza suficiente a nivel ventricular como para expeler una cantidad determinada de sangre y generar una onda a nivel periférico. Hay un pulso que sí es normal, se contrae bien, pero el otro ya no se contrae bien. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco ya está flácido, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca en etapas avanzadas, el pulso alternante es muy característico, ¿no? No vamos a decir patognomónico, porque en medicina no hay nada patognomónico, pero es muy frecuente encontrar pulso alternante en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. Estamos hablando de una estadio 4, ¿no? Según la NYHA o la AJA, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero este es el pulso alternante. Otro tipo de pulso que también podemos identificar donde se altera la igualdad es el pulso, ¿dónde está nuestro pulso? Bigeminado, aquí está. Fíjense, aquí en este pulso bigeminado también hay una onda de pulso de amplitud normal y le sigue otra de amplitud menor, y se repite. Pero ¿cuál es la diferencia en relación al pulso alternante? Que en el pulso alternante el intervalo es constante, ¿no? Fíjense. En cambio, en el pulso bigeminado hay una onda de amplitud normal seguida casi inmediatamente de una amplitud disminuida, de una onda con amplitud disminuida. Y luego hay una pausa compensadora. Esto se da en las arritmias por extrasístoles ventriculares. Y esta onda, que es de menor amplitud y que está casi inmediatamente después de la onda normal, es precisamente el latido extra que genera la arritmia. ¿Es esto? Y luego tiene que recuperarse del próximo ciclo, por eso hay un área que no hay contracción, ¿no es cierto? Una pausa compensadora, ahí está. Este es el pulso bigeminado. El pulso bigeminado también es una alteración de la igualdad del pulso. La igualdad, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, habíamos visto amplitud, igualdad. Dentro de igualdad, todas las zonas tienen que tener la misma amplitud, pero si encontramos variación, podemos estar frente a un pulso alternante, insuficiencia cardíaca terminal, o pulso bigeminado, arritmias como las extrasístoles ventriculares. ¿Cuál es la quinta característica del pulso? Es la forma. Bueno, esto es facilito, ¿no? En teoría sí es facilito, pero en la práctica no es tan fácil determinar la forma del pulso. ¿A qué se refiere? Que esta onda debe tener pues una rama ascendente así bien bonita, un pico y una rama ascendente y su meseta. Y si nosotros palpamos nuestro pulso, sí, evidentemente se siente aquello. Pero cuando hablamos de la forma, puede haber cierto tipo de alteraciones que no siempre es tan fácil determinar a través de la palpación, ¿no? Tenemos que tener muy bien desarrollado el sentido del tacto, pero estas son las dos alteraciones que vamos a encontrar. El pulso dicroto y el pulso bisferiens, ¿no?
En el pulso dícroto lo que encontramos es que se genera la rama ascendente, también el piquito ahí, y cuando estamos sintiendo la rama descendente se genera otro pico, pero en la rama descendente. Por eso les digo, hay que tener muy bien adiestrado el pulso para poder determinar esto, ¿no? Esto generalmente más lo vamos a, digamos, determinar con métodos gráficos, ¿no? Pero el pulso dícroto también está descrito y es una muesca que se genera en la rama descendente de la onda del pulso. ¿Y en qué caso vamos a encontrar el pulso dícroto? Básicamente está descrito en algunos procesos infecciosos como la salmonelosis, ¿no? Fiebre tifoidea indican. Y el otro tipo de alteración en relación a la forma, donde se altera esta campanita, es el pulso bisferiens, que no lo tengo aquí creo, pero es el pulso bisferiens. ¿A qué se refiere el pulso bisferiens? Que en el pico encontramos en vez de uno, dos, ¿no? Dos piquitos. Ahí está la rama ascendente normal, dos piquitos y la rama descendente. No es en la rama descendente de la mosca, sino es en la propia punta, ¿no? Dos picos en vez de uno. Ese es el pulso bisferiens, que se da en pacientes con valvulopatías generalmente, ¿no? Estenosis, insuficiencia, dependiendo de la situación, podríamos encontrar el pulso bisferiens. Eso en relación a la forma. ¿Cuál es la sexta característica del pulso? Es la característica que se denomina tensión. ¿A qué se refiere esto de la tensión, no? La tensión básicamente se refiere a determinar si este pulso, esta onda que estamos sintiendo, esta expansión de la pared arterial, se siente duro o se siente blando. Y eso sí podemos determinar a través de la palpación, ¿no? Eso se refiere a la tensión. O sea, básicamente aquí vamos a tener dos alteraciones. O es un pulso blando o es un pulso duro. Lo que estamos sintiendo es un pulso normal, ¿no? Lo que nos palpamos nosotros mismos. Pero si ese pulso se siente así más suavito, digamos, entonces estamos frente a un pulso blando. ¿Y en qué situaciones podemos encontrar un pulso blando? Pacientes hipotensos, pacientes también con shock hipovolémico, deshidratados. Y el pulso duro, básicamente lo vamos a encontrar en pacientes ancianos, ¿no? Ancianitos. ¿Por qué? Porque ahí se generan placas ateromatosas a nivel del trayecto de la arteria. Y en el libro, creo que es de Chamorro, que está descrito como lo que es la arteria en tráquea de pollo. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de digamos, preparar un pollito ahí de que está caminando, ¿no? Cuando uno palpa la tráquea se siente así como anillitos. Lo mismo se siente cuando se palpa, digamos, una arteria ateromatosa, ¿no? Con placas ateromatosas. Ahí el pulso va a ser duro, no se va a poder percibir adecuadamente. Otra patología en la cual vamos a encontrar pulso duro es la hipertensión arterial de larga data, ¿no? Ahí también vamos a encontrar un pulso duro. Por lo tanto, a eso se refiere la tensión que sí es posible evaluar. Y la séptima característica del pulso es la simetría. ¿Y a qué se refiere la simetría? Se refiere a comparar las 6 características previas que hemos mencionado en ambos brazos, ¿no? Comparativo. Primero evalúo esas 6 características en el brazo izquierdo, si quieren, en la radial izquierda, y luego voy a comparar esas características en la radial derecha. Eso es simetría. Si se mantienen de forma constante iguales las 6 características previas, pues hablo que es un pulso simétrico. Básicamente esta característica la vamos a aplicar cuando estemos frente a pacientes con obstrucción arterial, trombosis arterial. En estos casos, pues va a variar muchísimo, ¿no? Puede ser que el ritmo, la frecuencia sean las mismas, pero la amplitud, la igualdad va a estar completamente diferente, igual que la tensión, en relación al otro pulso que estamos evaluando. Entonces, no se olviden, terminamos las 6 características y pasamos a comparar las otras 6 en la arteria contraria. Eso se llama la característica de la simetría. Y normalmente ambos pulsos deben ser simétricos. Siempre deben ser simétricos, ¿no? Comparativamente hablando. Y algo que también vamos a mencionar, aquí está, fíjense. Taquisfimia, bradisfimia, pulso Seller, Magnus, el martillo de agua o Corrigan, ¿no? Magnus, pulso bigeminado. Esta es una alteración de la igualdad, extrasístoles, la arritmia completa, ¿no? Estamos frente a una fibrilación auricular. También podemos encontrar este tipo de alteración que sobre todo se ven en niños y jóvenes, ¿no? Adolescentes, jóvenes. Hasta los 25 años tal vez podría ser aceptable. Y se llama la arritmia respiratoria. Y esto es que cuando el paciente inspira, pues el pulso se acelera. Y cuando el paciente expira, el pulso, digamos, se lentece, ¿no? O sea, hay una taquisfimia durante la inspiración y bradisfimia durante la expiración. Y esto se explica porque durante la inspiración hay mayor retorno venoso a nivel de las cavidades derechas y eso hace que el corazón, digamos, trabaje con mayor volumen. Entonces, lo que hace es, para, digamos, tolerar mejor aquella sobrecarga,
aumentar la frecuencia cardíaca. Es normal en pacientes jóvenes, ¿no? Pero ¿qué tal si un paciente de 60 años yo detecto este tipo de alteración? Estoy palpando el pulso y siento que cuando el paciente inspira, se acelera. Y cuando expira, se enlentece. Eso es patológico en un paciente adulto, ¿no? Cuidado que digan, el doctor va a decir que es normal. No, en pacientes jóvenes, adolescentes, sí, niños, sí. Pero un paciente adulto que encontremos esto puede ser un signo de enfermedad del nodo sinusal. Y generalmente los pacientes terminan con marcapasos. Por lo tanto, es importante identificar las arritmias respiratorias. Si estoy frente a un paciente joven, adolescente, pues está bien, es normal, se considera normal. Pero ya un paciente mayor de 25 años, adulto, 60, 70, ahí no tiene que existir esto, ¿no? Que encontremos esto es un signo de una probable enfermedad del nodo sinusal, taquibrad, síndrome de taquicardia bradicardia, que puede al final terminar con marcapasos, en muchos casos han terminado así. Bueno, aquí tenemos el pulso filiforme, que es una alteración de dos características, ¿no? Aquí está alterada la amplitud, que está muy disminuida, y la frecuencia, que está sumamente acelerada. Característico de los shocks, ¿no? Shock hipovolémico, sangrados masivos, deshidratados, etcétera, ¿no? Los pacientes llegan así con pulso imperceptible, diaforéticos, pálidos, anúricos. Estamos frente a un shock. Luego está aquí el pulso palpus tardus, estenosis, dícroto alternante. Esto es lo que les quería comentar, ¿no? El pulso de Kussmaul. Pulso de Kussmaul, también llamado pulso paradójico. Entonces, en este caso, esto es una exacerbación, digamos, de un fenómeno fisiológico, pero lo vamos a identificar mejor con la ayuda de otro instrumento que es el tensiómetro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el paciente inspira, la amplitud del pulso disminuye tanto casi hasta perderse. Normalmente sí ocurre eso, ¿no? Cuando inspiramos, entonces la amplitud disminuye, pero cuando, digamos, esa disminución de la amplitud es muy, muy llamativa hasta el punto que se pierde, podríamos estar frente a un pulso paradójico. Y esto corroboramos mejor con el tensiómetro, ¿no? O el sfigmomanómetro. Colocamos el manguito, insuflamos, digamos, hasta que se pierde el pulso y luego cuando, digamos, el paciente inspira, desciende más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ahí estamos frente a un pulso paradójico. ¿Qué causas podría darnos este pulso paradójico de Kussmaul? Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, córpora crónico, tromboembolia pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces ese es el pulso paradójico de Kussmaul. Bien, y básicamente esas son las 7 características del pulso que debemos identificar. ¿Cómo vamos a registrar? Primero, ¿cómo vamos a interpretar? Pues en función a lo que hemos encontrado, ¿no es cierto? Y aquí es donde vamos a encontrar los famosos signos de alarma, en cada una de estas características, principalmente referencia al ritmo y la frecuencia, ¿no? Si tenemos un paciente con un ritmo irregular, sí puede considerarse un signo de alarma, porque habíamos mencionado que la causa más frecuente de arritmia es la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular es la causa más frecuente de enfermedad cerebrovascular, porque cuando el corazón está así completamente arrítmico, se generan trombos, pues jóvenes, ¿no? Coagulitos. Y esos coagulitos embolizan. ¿Dónde van a embolizar? Al cerebro. Tapan una arteria y el paciente viene su ictus, ¿no es cierto? Por eso llegan, está más tranquilito. Toman su tecito y tú lo he hecho caer el vaso porque ya no ha podido hablar y toda su mitad se ha paralizado. Cuando lo escultamos o le palpamos el pulso y una arritmia completa, fibrilación auricular. ¿Cuál ha sido la causa? La arritmia cardíaca. Por lo tanto, si encontramos un paciente con arritmia, un pulso arrítmico irregular, recuerden, la causa más frecuente es fibrilación auricular. Inmediatamente tenemos que actuar. Podríamos considerar como un signo de alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque la arritmia cardíaca, la fibrilación auricular, puede darnos enfermedad cerebrovascular. Y la enfermedad cerebrovascular, jóvenes, es la enfermedad más discapacitante que puede haber. De lo que el paciente estaba normal, caminando, hablando, haciendo sus actividades cotidianas normales, se queda hemipléjico, afásico, va a requerir ayuda permanente, no puede movilizarse, no puede hablar. Imagínense, ¿no es cierto? O sea, el costo que significa que un paciente curse con una enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué? Porque nadie ha podido identificar una arritmia tan común como la FA, y cuando uno, digamos, identificamos un paciente con arritmia, pues inmediatamente hay que derivarlo al cardiólogo para que lo anticoagulen, ¿no? Esos pacientes con arritmia hay que anticoagularlos para evitar que se formen esos trombos. Porque un corazón que late irregularmente fácilmente puede formar trombos. ¿Por qué? Porque al latir irregularmente, el flujo, en vez de ser laminar, se vuelve turbulento y eso genera trombos, agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Trombos rojos, etc.
Entonces, y otra causa también muy frecuente que se formen trombos es que las cavidades estén demasiado dilatadas, miocardiopatía dilatada. Por eso, si ustedes un poquito así han tenido la oportunidad de estar en ambientes hospitalarios, muchos pacientes dicen, no, ¿y qué medicamentos tomo? Warfarina tomo. ¿Qué es la warfarina? Derivado cumarínico, sí, pero ¿para qué es anticoagulante? Ah, es un anticoagulante. ¿Y por qué estará tomando anticoagulante? Ah, seguro tiene arritmia. Y sí, en un gran porcentaje, el uso de la warfarina es para, digamos, controlar no controlar la arritmia, sino evitar las complicaciones de la arritmia, que son los émbolos. Entonces se evita que se formen los trombos, que embolicen y que generen esta gran complicación que es el ictus, ¿no? Entonces, pacientes que ustedes vean con arritmia, que palpen el pulso y hay arritmia, inmediatamente paren las orejas, jóvenes. No, a ese paciente cualquier ratito puede ser ACV. Le mandaremos al cardiólogo que lo anticoagulen inmediatamente, ¿no? Con eso evitamos en cierta manera que tenga esta complicación. En la frecuencia, habíamos mencionado, las taquisfimias o las bradisfimias también son signos de alarma, ¿no? Si encontramos un paciente con taquisfimia, 150, 180, uy, hay que alarmarnos, porque es corazoncito, cualquier rato va a parar, ¿no es cierto? Por fatiga. Y si encontramos un paciente con 30, 20, igual el corazón va a parar porque está latiendo tan lento que cualquier rato para. Entonces el paciente irá para marcapaso, ¿no es cierto? Y el paciente que tiene taquisfimia, pues habrá que revertir su taquisfimia, ¿no? O su taquicardia, que por ende da taquisfimia, con algún antiarrítmico, cardioversión eléctrica, por ejemplo. En el hospital hemos visto muchos casos que llegan así con sus taquicardias, por ende taquisfimia, y resulta que le damos antiarrítmico, no funciona, o están inestables, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que se ve en las películas, ¿no? En las series. El electroshock, ¿no? Bueno, el desfibrilador se llama. Bueno, hacen eso y boom, le hacen la descarga correspondiente, ¿no? Y retorna ritmo, pip, 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 de lo que estaba un cabo. Bueno, entonces eso sí se hace, hacemos nosotros como frecuencias, ese tipo de intervenciones, ¿no? Entonces son signos de alarma, jóvenes, en relación a estas dos características. En relación a la simetría también podremos mencionar un signo de alarma. ¿Qué tal si el pulso contrario es completamente asimétrico en relación a las 6 características previas? Puede ser una trombosis arterial, eso es urgencia, jóvenes, o decir emergencia. Eso es emergencia, hay que actuar inmediatamente, ¿no es cierto? Porque se puede perder la extremidad y demás. Entonces, no se olviden estos signos de alarma en relación a estas características, ¿no? Algo más vamos a mencionar acá. Algo que está descrito en el protocolo, que ahora lo van a revisar, les voy a pasar ahora mismo, y es en relación al pulso ápico distales, ¿no? Ápico radial, perdón. ¿A qué se refiere el pulso ápico radial? Y de esto surge un término, ¿no? Y esta alteración se llama déficit del pulso. Entonces, ¿qué es el déficit del pulso y qué es el pulso ápico radial? El pulso ápico radial no es nada más que la comparación de la actividad cardíaca central, estamos hablando de la acción misma, de la actividad misma del corazón, con el pulso arterial periférico. ¿Que puede estar alterado? Sí, puede haber alteración. Resulta que yo estoy controlando la frecuencia cardíaca central y tengo 80 latidos por minuto, pero cuando palpo el pulso arterial tengo 78. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible de que la frecuencia cardíaca central sea mayor que el pulso arterial? Sí puede darse, pero no lo contrario, jóvenes, ¿no? Cuidado que piensen que frecuencia cardíaca central 80 y pulso arterial 83. Eso no existe, pero sí lo contrario, que tengamos una frecuencia cardíaca mayor en relación al pulso arterial periférico, ¿no? La frecuencia del pulso arterial periférico. ¿Y eso cómo explicamos? Ese es el pulso ápico radial, comparar la frecuencia cardíaca central con la frecuencia del pulso arterial periférico. En ciertas situaciones, como por ejemplo en este tipo de arritmia, aquí está. En esta, sobre todo, en la arritmia por extrasístoles ventriculares, resulta que hay una contracción normal del corazoncito que genera su onda del pulso todo normal, pero hay una contracción extra, que es la extrasístole, producto de la arritmia, que bueno, se contrae tan rápidamente que no termina de llenarse pues el ventrículo de sangre. Por lo tanto, no va a expeler la cantidad de sangre necesaria como para generar una onda a nivel periférico. Y entonces ya no se siente esa onda, es como si no se percibiera a nivel periférico. Y ahí es donde surge que en la frecuencia cardíaca central tenemos 80 y en la frecuencia periférica del pulso tenemos 78. ¿Por qué? Porque estas ondas extras, producto de la arritmia de extrasístoles ventriculares, no son capaces de generar una onda completa a nivel periférico. Entonces ya no se las puede percibir. De ahí es que podemos tener un déficit del pulso, eso se llama déficit del pulso, ¿no?
cuando la frecuencia cardíaca central es mayor a la frecuencia del pulso arterial periférico. Sí se puede dar en ese sentido, pero no en sentido contrario, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la explicación del desde del pulso? Las extrasístoles ventriculares. Perfecto. ¿Qué más podemos, digamos, añadir en relación al pulso arterial? Tenemos que saber que los signos vitales se relacionan entre sí, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre los signos vitales, y en este caso hay una relación directa entre lo que es el pulso arterial y la temperatura corporal, en relación a una de sus características, y es la frecuencia, ¿no? Hay una relación directa entre frecuencia del pulso y temperatura corporal, que dice, a mayor temperatura corporal, mayor frecuencia del pulso. Eso nos indica que por cada grado centígrado de fiebre que aumenta, el pulso arterial también aumenta. La frecuencia del pulso arterial también aumenta en 10 a 15 pulsaciones por minuto. Pero dice por cada grado por encima de fiebre. Eso ya vamos a ver en las siguientes clases, solo esto es para que estemos en el contexto, ¿no? Entonces, si el paciente tiene 1 grado por encima del nivel que consideramos fiebre, que es 35, y lo vamos a ver más adelante, la frecuencia del pulso, y por ende la frecuencia cardíaca, debería aumentar también entre 10 a 15 pulsaciones por minuto. Eso es la relación directa normal que debe existir. Pues que los pacientes que vienen con fiebre, pues vienen taquicárdicos, ¿no? Taquicárdicos se van a fijar. Así rojitos, chapositos, ¿no? Calientes y de paso taquicárdicos. Es porque hay una relación directa entre la frecuencia del pulso y la temperatura corporal. Pero ¿qué pasa si no se genera esta relación? Mi paciente viene con fiebre de 40 y su frecuencia está a 78, cuando debería estar por encima de 100, 115, 120, qué sé yo, ¿no? Eso se llama bradicardia relativa. Y es importante que lo sepamos identificar, porque es una manifestación característica de ciertas patologías, no patognomónica, de la fiebre tifoidea o salmonelosis, ¿no es cierto? La bradicardia relativa. Entonces, no nos olvidemos, a eso se refiere la bradicardia relativa. Cuando no se guarda esa relación directa entre frecuencia del pulso y temperatura corporal. Habíamos dicho que por cada grado de fiebre la frecuencia del pulso aumenta entre 10 y 15. Pero si no se produce esta relación directa, hablamos de bradicardia relativa. Entonces, no nos olvidemos de eso también. Bien, ¿alguna pregunta o duda que tengan hasta acá, jóvenes? ¿De cuántas pulsaciones ya se le tomaría como taquicardia, doctor? Así es, siendo exacto. Por encima de 100. Aquí les voy a aclarar un poquito. En algunos libros, porque si ustedes se ponen a leer o revisar algunos o varios libros, se van a fijar que se refieren de 60 a 90 pulsaciones por minuto como frecuencia normal. Pero no, la frecuencia normal se considera hasta 100, jóvenes, hasta 100. Electrocardiográficamente está establecido así. De 60 a 100 es la frecuencia normal. Por encima de 100 ya hablamos de taquisfigmia. Y por debajo de 60, bradisfigmia. Entonces, si mi paciente tiene 102, ya es taquisfigmia. Así sea, 2 pulsaciones, es taquisfigmia. Si tiene 58, es bradisfigmia. Y hay que investigar, porque ahí pueden haber los signos de alarma que habíamos mencionado. Entonces, 60 a 100, así. Exacto. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Se han dado cuenta, jóvenes, tanta información solo impulso? Muchísima información, ¿no es cierto? ¿Y en qué tiempo hacemos el registro del pulso arterial? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué tiempo normalmente, cuánto tiempo nos tomamos para registrar el pulso arterial? A ver, ¿quién me podría responder? De 1 a 2 minutos. ¿Cuánto? De 1 a 2 minutos. Correcto, tendría que ser 1 minuto, ¿no? Porque en 1 minuto vamos a determinar la frecuencia. Y en 1 minuto tendríamos que determinar todo esto que hemos hablado, jóvenes. Y además, hacer el análisis, la interpretación de los hallazgos. Esa es la importancia. Fíjense, tanta información en 1 minuto. Pero bueno, nosotros nos vamos a dar un poquito más tiempo, ¿no? Nos vamos a dar tiempo para registrar el pulso de 3 hasta 5 minutos, para hacer todo así como hemos mencionado. Bien, entonces, eso en relación al pulso arterial. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes?
No hay ninguna. Pregunten, pues, jóvenes, por favor. Doctor, Doctor, cuando decía de la toma A de ver, Gladys primero. la- Adelante. doctor, cuando hablaba de que teníamos que manejar los tres dedos para tomar el pulso en la arteria radial, por lo general siempre veía que solo se tomaban el índice y el medio, Sí. y no usaban el tercer dedo, el anular. Correcto. Pero hoy hemos visto que sí es importante el uso del dedo anular, porque este dedo anular va a evitar que la onda retrógrada que se genere en el arco palmar pueda, digamos, alterar el registro del pulso. ¿Qué tal si mi paciente tiene un pulso normal, pero yo lo coloco mi dedo anular y resulta que esa onda retrógrada se suma a la onda que estoy sintiendo y voy a percibir como un pulso Magnus? Entonces, esa es la importancia de por qué tenemos que hacer uso de nuestro dedo anular también, ¿no? Cuando estamos frente a una arteria de posición periférica, pero si estás evaluando, digamos, la arteria femoral, no. Ahí y dedo índice y medio es suficiente, porque no va a haber ninguna onda retrógrada que te pueda alterar la percepción del pulso, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando estamos frente a una onda, a una arteria periférica, como la radial, cubital, tibial posterior o pedia dorsal, siempre los tres dedos, cada uno tiene su función. Pero si es una arteria central, solamente dos, sea carótida, femoral, qué sé yo, braquial inclusive, ¿no? Eso, muy bien. A ver, ¿qué otra? ¿Alguien más estaba preguntando? doctor, buenas noches. Hola, Quería Alejandro, buenas noches. preguntar sobre el pulso apico radial. Correcto. No entendí cuál era lo que se consideraba normal y lo que se consideraba anormal. Bien, en relación al pulso ápico radial, habíamos dicho que el pulso ápico radial no es nada más que la comparación de la actividad cardíaca central con el pulso arterial periférico. En teoría tendría que ser lo mismo, porque el pulso arterial se genera por la actividad cardíaca, ¿no es cierto? Pero en ciertas situaciones, nosotros controlamos en relación a la frecuencia, una frecuencia cardíaca central de 80, por ejemplo, y una frecuencia del pulso periférico de 78, o sea que es menos que la frecuencia cardíaca. Se puede dar eso, sí. Cuando tenemos una arritmia, como la extrasistolia ventricular, donde se generan contracciones normales, digamos, que pueden producir una onda del pulso perceptible a nivel periférico, y se genera otra onda de extrasístole, precisamente, que no tiene la fuerza suficiente, porque el corazón no ha terminado de llenarse completamente, que no tiene la cantidad de sangre ni la fuerza suficiente como para generar una onda periférica. Por lo tanto, esa onda de la extrasístole ya no la podemos percibir a nivel periférico. De ahí que disminuye la frecuencia del pulso en relación a la frecuencia cardíaca central. En la frecuencia cardíaca central tenemos 80 y en el pulso tenemos 78. ¿Por qué? Porque hay extrasístoles que no logramos percibir debido a que no tienen la fuerza suficiente como para generar una onda. A eso se refiere el déficit del pulso. A eso se llama déficit del pulso. Cuando, digamos, tenemos una frecuencia cardíaca de 80 y un pulso periférico menor en relación a la frecuencia cardíaca, eso es déficit del pulso. Y se explica en ese sentido, porque hay ciertas arritmias, como las extrasístoles, sobre todo, que genera ondas que no pueden producir una onda, o contracciones que no pueden producir una onda perceptible a nivel periférico. Pero sí la podemos registrar cuando hacemos el registro de la frecuencia cardíaca central, ¿no? O sea, yo estoy, digamos, auscultando el corazón y estoy palpando el pulso arterial periférico. Ausculto 80 latidos por minuto, pero palpo 78. Eso es déficit del pulso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Generalmente extrasístoles, ¿no es cierto? Contracciones extras que no son suficientemente fuertes como para generar una onda periférica perceptible. Esa es la explicación. ¿Has entendido, José? Sí, doctor, entendí. Gracias. Perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Quién más tiene alguna duda, jóvenes? ¿Ninguno? A Doctor, ver, sí, adelante, Michelle. en los niños, ¿qué valores consideraríamos como la frecuencia normal? Va a depender de la edad, ¿no? Aquí cuando estamos hablando de semiología nos estamos refiriendo a la semiología de un adulto normal. No vamos a hablar de niños, ¿no? Eso lo van a ver cuando anden en pediatría. Pero en los niños, dependiendo de qué edad tiene, la frecuencia cardíaca es mucho más alta, ¿no? En relación a la frecuencia. Entonces, generalmente en los neonatos llega hasta 150 como normal.
su frecuencia cardíaca. Y a medida que van creciendo, va disminuyendo también la frecuencia cardíaca. Entonces, y por ende, la frecuencia del pulso. Entonces, en un niño siempre es mayor que un adulto, pero en un paciente adulto, digamos que tenga una frecuencia de 150, eso ya es patológico y considéranlo un signo de alarma también, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta, jóvenes? Doctor, Sí, Lucas, adelante. en lo que resguarda al COVID, a un paciente ya complicado de COVID, ¿hay alguna correlación clínica en base al pulso arterial que se podría considerar? Sí, correcto, sí hay. Sí hay. Generalmente los pacientes COVID positivos tienen tendencia a hacer lo que es la taquicardia, por ende la taquisfimia, ¿no? Y esto se asocia a la hipoxemia. Y muchas hacen hipoxemia silente. Eso quiere decir que desaturan los pacientes, pero su organismo responde de tal forma que no sienten ellos que están desaturando, ¿no? Pero asociado a esto hay taquicardia y por ende taquisfimia, por encima de 115, 118, 120 inclusive, ¿no? Y si a eso asociamos que hay una hipoxemia, una oxigenación de sangre arterial periférica por debajo de 90 en nuestro medio, porque eso depende mucho de dónde estamos. Para nuestro nivel de altura, que estamos más o menos a 2.400 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar aproximadamente, se considera normal la saturación de sangre, de saturación de oxígeno en sangre periférica por encima de 90, 92, 93, 95, 97, ¿no? Pero si estamos a nivel del mar, tiene que ser 100 jóvenes, ¿no? No puede ser menos. Entonces, si digamos este paciente tiene además de saturación menos de 90, taquicardia, y tiene otros antecedentes que hay que ver, ¿no? No solo con los dos vacilos COVID, sino además tendría que haber antecedentes de contacto epidemiológico, síntomas respiratorios o algunos otros de los síntomas que están muy característicamente ahí mencionados, pero del olfato, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí sí podríamos asociar, pero en relación a los signos vitales que estamos viendo ahora, el COVID se relaciona así a taquicardias sostenidas y a hipoxemia, ¿no? De saturación. Ya, doctor, gracias. Muy bien, ahora si tu paciente ya está complicado, uy, y ahí las cosas cambian, ¿no? Si supongamos que tu paciente está en terapia y intubado, de hecho, ahí va a tener mucho tipo de, o sea, todo tipo de alteraciones de los signos vitales, pero eso es en función y en relación a lo que está ocurriendo con el paciente. Bien, ¿alguna otra pregunta más en relación al pulso? Hoy día vamos a ver solo pulso, jóvenes, ya es lo que hemos visto. Mañana vamos a ver, mañana, martes y el miércoles vamos a ver presión arterial, pues tiene un poquito más de detalle. El jueves vamos a ver temperatura y el viernes respiración, ¿no? Entonces, así para que no sea tan pesado. Entonces, ¿algo más? ¿Alguna duda o pregunta más en relación al pulso? Doctor, con respecto al Adelante, pulso Jane. alternante, con Sí, respecto al pulso alternante, dijo que se tenía que palpar elevando el antebrazo, o sea, el brazo del paciente. ¿Por qué se hacía esto? no, eso no es por el pulso alternante. Cuando elevamos el brazo es una maniobra que se emplea para determinar el pulso magnus en relación a la amplitud. O sea, habíamos hablado que una característica del pulso, la tercera, es la amplitud, o sea, el tamaño de la onda. Entonces, si tú palpas un pulso de gran amplitud, un pulso saltón, como dice el nombre, entonces, para determinar si, digamos, puede tratarse de una insuficiencia de la válvula aórtica, lo que hacemos es, palpando el pulso arterial, en este caso radial, por ejemplo, vamos a elevar la extremidad por encima del nivel del corazón. Normalmente cuando se hace esto, la amplitud debería disminuir, porque está a un nivel más alto el corazón en la extremidad. Pero si la amplitud se mantiene así, amplia, o sea, grande, un pulso magnus, podríamos estar frente a una insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, esa maniobra de levantar la extremidad por encima del nivel del corazón es para determinar el pulso magnus en relación a la insuficiencia de la válvula aórtica. El pulso alternante es una alteración de la igualdad del pulso, que es la cuarta característica que habíamos visto, ¿no? La igualdad es el tamaño de la onda, que todas las onditas que estamos sintiendo tengan la misma amplitud, el mismo tamaño. Y ahí puede haber ondas de amplitud normal seguida de una onda de menor amplitud, luego normal, menor amplitud, normal. Eso es pulso alternante y es una característica de la insuficiencia cardíaca terminal.
¿Está claro ahora, Deina? Sí, sí, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dónde está Brian? ¿Dónde estás, Brian? Algo más, tal vez que me estoy olvidando, Brian, a ver si que te acuerdes. Doctor, aquí estoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Creo que no mucho, doctor, solo en el pulso, en el martillo de agua o el colapsante de Corrigan, para Ujú. que los estudiantes lo diferencien un poco más fácil, es que el pulso colapsante se denomina colapsante cuando este es medido en la arteria radial y no, perdón, el martillo de agua y colapsante de Corrigan en la carótida, en el cuello. Quizá eso nada más, doctor. Lo demás ya lo mencionó usted durante la clase. Muy bien, excelente, Brian, excelente. Correcto, hay que tomar en cuenta esa recomendación, ¿no? Cuando estamos. Ahora, cuando estamos frente a una valvulopatía, ahorita, claro, estamos aprendiendo solo, digamos, pulso, ¿no? Pero ya cuando tengamos el conocimiento adquirido, tenemos que interrelacionar ese conocimiento. Entonces, si, digamos, tenemos un pulso Magnus, Corrigan, qué sé yo, sospechamos de una valvulopatía asociada, tenemos que buscar otros signos más, pues, ¿no? Por ejemplo, hay signos de insuficiencia aórtica, por ejemplo, el signo de Muset. No sé si alguno conoce o ha escuchado el signo de Muset, que es cuando el paciente mueve la cabecita sincrónicamente con el pulso, así como las palomitas cuando caminan, ¿no? ¿Se han fijado? Lo mismo hace el paciente, así, muy sutil, pero, ¿no? Mueve la cabeza, pero sincrónico con el pulso. El signo de Landolfi también es otro signo que observamos en insuficiencia valvular aórtica. Y este signo es, digamos, cuando observamos la pupila, y la pupila se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, al ritmo del cardíaco, ¿no? O sea, sincrónico con el pulso. Eso también es otro signo importante. Y hay otros signos más, por ejemplo, que la úvula se mueva en relación al pulso también, son signos que, digamos, cuando estamos sospechando de una valvulopatía, pues tenemos que buscarlos. Pero más que signos, tenemos que irnos a la auscultación cardíaca, ¿no? Las valvulopatías los vamos a definir solo con la auscultación cardíaca. No se desesperen, que vamos a llegar ahí en unas cuantas semanas y vamos a saber identificar cuándo hay una insuficiencia valvular, cuándo hay una estenosis también. Entonces, ya cuando tengamos todo el conocimiento adquirido, tenemos que interrelacionar nuestro conocimiento, ¿no? Y no quedar solo con una cosa. Ahora estamos aprendiendo el pulso y estamos mencionando esas ciertas características del pulso. Bien, ¿alguien más que tuviera algo que agregar o que haya leído? No sé, a ver, compartan lo que sepan, jóvenes, o dudas que tengan. Tímidos, ¿no? Bien, prendan sus camaritas, por favor. Vamos a completar lo que habíamos visto la semana anterior en relación a las técnicas semiológicas, ¿no? Vamos a ver. ¿Todos tienen sus instrumentos, jóvenes? A ver, muéstrenme sus estetoscopios. Tenían que estar hoy día con sus estetoscopios todos. Aquí tengo, no he encontrado mi estetoscopio del tubo Berman ese que tenía, pero bueno. Fíjense, aquí están los oxímetros de pulso. Estos son los instrumentitos, muchos de ustedes los deben tener. En nuestro laboratorio de habilidades tenemos estos instrumentos, ¿no? Ahí se aprieta un botoncito y empieza a registrar la saturación de oxígeno en la sangre periférica y la frecuencia cardíaca. Muchos incluso tienen alarma, ¿no? Empiezas a pi, 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 y demás cuando están fuera de rangos. Aquí hay otro también, distintos modelos. Hay otros que son más grandes, hay para niños, ¿no? Eso es el oxímetro de pulso. Y bueno, aquí está nuestro instrumento. Este es el estetoscopio. Ahí, ¿dónde está? Ahí está, fíjense. Tiene sus partes, habíamos dicho, aquí están las ojivas, estas son las ojivas, u olivas se llama. Fíjense todos, ahí está. Lucas está mostrando. José también, Alejandro, Jody Gladys. Bueno, Gladys, ¿dónde está tu estetoscopio? Bueno, ahí está, ¿no? Fíjense, estas son las ojivas, u olivas. Un buen estetoscopio tiene que tener así ojivitas u olivas de silicona, ¿no? Así bien suavitas, fíjense. Esto se adapta fácilmente al conducto activo externo, a la abertura, y es como un taponcito, este cauchito, esta bolita, ¿no? Entonces uno se coloca y obtura todo el conducto, entonces hace que el sonido pueda viajar mejor a través de los auriculares. Estos son los auriculares, fíjense, aquí está, y tiene un sistema de cierre como resorte, ¿no? Y luego viene la manguerita, que en muchos casos tiene dos mangueras, ¿no? No encontré, creo que lo dejan en los hospitales en mi estetoscopio. Alguien por ahí tiene de dos mangueras, el Rapaport. Son buenos también, ¿no? Son muy buenos.
Pero bueno, ¿qué había dicho las características de un buen estetoscopio? Que no sea muy largo, ¿no? Ahí está. Que tenga entre 40 y 50 centímetros máximo de largo. Que el grosor del cauchito sea mayor a 3 milímetros. Eso hace de que no se disipe el sonido que viaja a través de la manguerita. Y en la parte distal, pues va a tener la cabecita, que un estetoscopio bueno va a tener la campana, que es esta, y la membrana o diafragma, que es este. Fíjense, se intercambia con un solo giro, ahí está. Con un giro, se intercambia entre campana, giramos, membrana. ¿Para qué sirve la campana? Para escuchar ruidos graves, ¿no? Y la membrana, ruidos agudos. Agudos como el primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, estertores, y ruidos graves como los soplos. Entonces, fíjense, incluso tiene un borde de cauchito que ayuda a que la piel, en este caso, cuando usamos la campana, la piel nos sirve como diafragma, ¿no? Por lo tanto, no hay que hacer una presión muy, muy grande. Y cuando usamos el diafragma, pues ahí tenemos el diafragma. Entonces, lo que les quería explicar, hemos dicho que el conducto auditivo externo tiene una dirección. Va de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, ¿no? Tenemos que darle ese mismo sentido a nuestros auriculares. Fíjense, ahí está. Si yo les muestro en este sentido y hago esto, ¿no? Ahí está. Va de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Ese es lo que... Ahí está, como Lucas nos está mostrando, ¿no? Y la forma correcta en la que voy a calzar es así, en ese sentido, fíjense, ahí. Y se calza muy bien, ¿no? Se adapta muy bien. Pero si yo me coloco el estetoscopio al revés, a ver, hagan la prueba y colóquense al revés el estetoscopio. No, pues no, está abierto, no se escucha nada, absolutamente, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando utilicen este instrumento. Fíjense bien cómo se están, fíjense, observen, ¿no? Observen ahí, se colocan y listo. Y luego van a probar si estamos en membrana o si estamos en campana, ¿no? Un giro simplemente. Entonces, fíjense, esta es la recomendación que les quería dar, ¿no? Es la forma correcta en la que nos debemos aplicar el estetoscopio o fonendoscopio que mencionamos acá. ¿Está bien? Doctor, Entonces, sí, adelante, Lucas. creo que el mío solo tiene membrana y no campana. Correcto, sí, el tuyo solo tiene membrana. Esto, bueno, no es que no sirva, ¿no? Pero a ver, muéstranos las ojivitas. Si se fijan bien, estas ojivitas son de plástico. Son un poco duros. Cuando nos colocamos, como que incomodan, ¿no? No es que no sirva, sí nos sirve, pero te va a dificultar mucho más identificar los ruidos. Entonces, el tuyo, bueno, no tiene la campana. Y es necesario que tengamos campana, porque cuando lleguemos al tema de cardíaco, corazón, vamos a necesitar esto. Sí o sí, ¿no? Ya, Entonces, una forma de conseguirte uno que tenga, ¿no? Como les decía, hay unos estetoscopios que son la imitación de este, los Lane, que están vendiendo en la facultad, son buenísimos también. Tengo también de esos uno, pero no sé dónde lo dejo. Bien, entonces, esa recomendación en relación al estetoscopio. Bien, ¿alguna duda o pregunta más que tengan, jóvenes? Ah, algo más, ¿no? ¿Cómo vamos a agarrar el estetoscopio cuando estamos haciendo la auscultación? Fíjense, yo tengo esta técnica. Ahí está. Fíjense. Tomo el estetoscopio, el dedo medio está por encima de la campana o diafragma, dependiendo, y los otros dedos a los costados. Y hago que pase la manguera entre el dedo índice y el dedo pulgar, así, ¿no? Entonces esto aplico al tórax del paciente. Ahí. Vamos a ver. Así, ¿no? Ahí, fíjense. Con esta forma, evito de que la manguera roce por otros lados y me genere ruidos patológicos. Otros hacen esto, así, ¿no? Que también sirve, está bien, sirve. Bueno, yo utilizo así porque me parece que al poner el dedo así extendido, el dedo pulgar, evito que la manguerita roce en otros lados, ¿no? Pero bueno, eso es la comodidad que cada uno pueda identificar. Y la otra recomendación, jamás hacer esto. Nunca, ¿no es cierto? No hay que hacer eso. El estetoscopio está así dobladito y se hace en el bolsillo. Cuando hagamos la auscultación, dice, ¿no? La recomendación, calentar el diafragma. No hagan esto. No hay que hacer eso. Vamos a calentar en el bolsillo del guardapolvito, ¿no? Así, movimiento, listo, y aplicamos. ¿Por qué? Porque a veces cuando está muy frío, la membrana, muy fría, y aplicamos a la superficie, genera pues contracciones musculares en el paciente y eso puede generarnos ruidos parásitos
Por lo tanto, vamos a escuchar cosas donde no hay, ¿no? Entonces, generalmente es mejor calentar la membrana o diafragma o campana, dependiendo de la situación. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes, que tengan o duda? ¿No hay ninguna? ¿Todo está claro? Bien. Doc, Bueno. no logré ver la parte de cómo se agarraba el para poder. A ver, vamos a ver otra vez el nombre, no te preocupes. Aquí está. Entonces, habíamos dicho, fíjense, yo lo que hago es así, fíjate bien. Coloco mi dedo anular por encima de la campana o membrana y los otros que están agarrando el diafragma, ¿no? Así. Y hago que la manguerita pase entre el dedo pulgar y el dedo índice, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico esto, así, fíjate, evito que esta manguera choque con otra parte del cuerpo, ¿no? Así. También podríamos hacerlo así, pero si se fija bien ahí, queda más libre esto, entonces puede nomás rozar en todo lado. Entonces, así, de esta forma, evito que haya roce con otras estructuras. Entonces escucho mejor. Ya cuando lleguemos a los módulos respectivos, ahí ya vamos a aprender dónde colocar el estetoscopio, cómo hacer, todos los detalles. Ahorita es la forma que estamos aprendiendo. Bien, ¿alguna pregunta o duda más que tengan en relación a esto que hemos visto hasta hoy? En un ratito más les voy a hacer llegar el protocolo de este módulo, el protocolo solamente. El código de clase donde va a estar la tarea y todo lo que seguramente ya están desarrollando. Hasta ayer era el plazo para el primer módulo, ¿no? Entonces, todo eso les voy a hacer llegar hasta el día jueves, una vez que ya tengamos bastante material avanzado, ¿no? Para que tengan una idea de cómo hacer la tareita chiquita ahí que les voy a dejar. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan, jóvenes, antes de irnos? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, repasen, por favor. En un ratito más les hago llegar el protocolo, repasen el protocolo, aumenten las cosas que faltan, ¿no? Complementen un poquito más. Y nos vemos mañana a las 8 para continuar con presión arterial. Entonces, denle una leidita a presión arterial y mañana vamos a revisar ese signo vital. Miércoles más vamos a hacer presión y jueves y viernes vamos a hacer temperatura y respiración. ¿Está bien? ¿Algo más, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Nada más que agregar, Brian? Me estaba olvidando, doctor, con respecto a el pulso paradójico. Si alguno de los chicos ya ha llegado a leer, por ejemplo, en el libro de la gente, menciona que por encima de 20 milímetros de mercurio recién se considera patológico. Sin embargo, según los últimos artículos que salieron a final de septiembre del año pasado, al menos uno que encontré, mencionaba que incluso se puede considerar por encima de 10 milímetros de mercurio, pero eso ya con respecto a diferentes bibliografías, ¿no, doctor? Correcto, es que mucho va a depender, digamos, de otros factores, ¿no? Por ejemplo, la edad del paciente, la patología de base que tenga, pero de hecho, si encontramos ya cierta variación o variabilidad en el registro, tenemos que tomarlo en cuenta, porque es una forma, digamos, de identificar ciertas patologías, ¿no? Está muy bien, Brian, entonces eso a tomar en cuenta también. Y no sé si Brian ya les hizo llegar los textos en PDF, ¿les hiciste llegar, Brian? Sí, doctor, a todos los que me pidieron, como les comenté, ya les envié por privado. Sin embargo, es que son muy pesados, doctor. Sin embargo, estaba pensando en crear un grupo de Telegram, aunque creo que los chicos ya tienen uno de ellos Sí, es exclusivo. más fluido el Telegram, sí. Es más Sí, fluido. doctor. De todas maneras, en la clase de este siguiente módulo les voy a dejar el link del Raimundo Llano. Me gusta ese libro, es muy bonito y quisiera que también lo revisen. Tiene mucha información, muy buena información. Raimundo Llano, Argente, también es bellísimo, ¿no? Entonces, léanlo. Cuando hablemos de signos, jóvenes, signos y síntomas, el libro que les recomiendo así 100% es Chamorro. Es el mejor libro que nos hace estudio de signos y síntomas. Ahí van a encontrar la más rica información en relación a signos y síntomas. Entonces, cuando hablemos de signos y síntomas, Chamorro. Cuando queramos, digamos, hablar un poquito más de
clínica propedéutica es Argente, ¿no? Hasta tiene casos clínicos y todo, entonces Argente es muy bueno para la interpretación. Cuando queramos profundizar en cuanto a técnicas, el Bárbara Bates, muy buenísimo, Bárbara Bates, El Mundo Llano, Suros también, que es un poquito antiguito, son excelentes libros para profundizar en técnicas, ¿no? Entonces, ahora es fácil, es muy accesible los libros, entonces ténganlos ahí en su biblioteca virtual, estos libros, porque les va a servir. Bien, jóvenes, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos el día de mañana a las 8, ¿está bien? Está bien. Sí, Perfecto, Exacto. muy bien. Entonces, nos vemos, jóvenes, que les vaya bien, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Hasta doctor. luego. Hasta luego. hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.